Bueno, entonces lo que se tiene que considerar en esta área, en esta unidad, perdón, en la unidad didáctica, que es la unidad 2, sistemas de producción, necesitamos conocer a grandes rasgos todas las variables que afectan a esa área. Quiero presentar bien. Ahí. Bueno, entonces el área también se le va a llamar, a esta área se le puede llamar dirección de operaciones, que es un término más actualizado porque empezó a considerarse no solamente la producción de bienes tangibles, sino también algunos procesos que hacen los servicios, como por ejemplo el traslado del producto hasta las manos de los consumidores o la cadena de suministro se considera también parte del proceso productivo. Entonces, para enmarcar e incluir a los servicios dentro del área de la producción, se le cambia el nombre por dirección de operaciones. Em, y bueno, para el área, esta área se encarga de hacer la transformación a través de procesos y los procesos van a ser la entrada de insumos, recursos, que puede ser mano de obra, energía, materiales, partes componentes, y luego se procesa, ¿sí? Los números acá que hay significa que hay en el proceso de transformación puede haber distintas fases o distintas etapas. También se les llaman centros de trabajo, ¿sí? Em, También se le puede llamar, aparte de centros de trabajo, em, ay, se me escapó la palabra. Centrales de trabajo, ¿sí? Centros de trabajo, estaciones de trabajo. Las estaciones de trabajo son fases del proceso que puede llevar varias etapas, por ejemplo, para producir vino, por dar un ejemplo, se necesita uva, bueno, la clase de uva, luego eso lleva a un proceso de maceración, un proceso de, procesos químicos que tienen varias etapas, varios tiempos y se pueden procesar. Y bueno, cada estación de trabajo, las decisiones que tiene que tomar el gerente de esta área, las controla permanentemente. Esta área va a estar muy vinculada con la gestión de calidad, porque la gestión de calidad es control de calidad. Va a controlar porque se necesita saber en detalle la información de tiempos, de tiempo, estudio de movimientos, el insumo, la cadena de suministro de los proveedores que nos proveen, por ejemplo, en el caso de la uva, de determinada marca, le digo yo, pero de determinada variedad, la cantidad, el precio, ¿sí? Y lo mismo con la mano de obra que va a estar empleada en esos procesos, la cantidad de horas trabajadas, la cantidad o el nivel de automatización que tengan cada estaciones de trabajo. Por ejemplo, si se tratara de la Toyota en Japón, todas las estaciones están totalmente automatizadas. El hombre lo único que tiene que hacer es controlar. En cambio, bueno, en unas empresas, las empresas que hay en Argentina son todas semiautomáticas o artesanales. Bueno, entonces esas estaciones de trabajo pueden variar, va a depender del producto o del servicio que se trate, ¿sí? Se pueden obviar algunas estaciones y pasar de una a otra. Se considera el tamaño de la planta de producción, se considera cómo están distribuidos adentro de la planta de producción, lo que se llama el layout, que es la distribución de la planta, cómo están dispuestos las maquinarias y dentro de esa distribución de las maquinarias, cómo está el tránsito de cada producto en cada fase o en cada estación de trabajo. Y tienen que controlar
como si hay cuellos de botella, es si hay un área que esté llevando más tiempo del debido y esté ocasionando que el flujo no sea continuo en la producción. Entonces, todas esas variables de recurso humano, de tecnología, de materiales para la producción del servicio, el dinero o los recursos que necesitan, se van a considerar y van a ser lo que va a constituir el sistema de información, no que va a necesitar esa área. Y también es un área que siempre está en relación con, tanto con la parte interna de la empresa, con las variables externas de la empresa. Con las variables externas va a tener contacto con los proveedores, en el suministro de los recursos que necesita de los distintos proveedores y las variables incontrolables, por ejemplo, si van a haber subas en el precio de esos insumos o inclusive del precio del producto terminado que estamos elaborando. O sea, va a tener contacto con el área de ventas, que es el que finalmente es el que vende lo que nuestra área está produciendo y es una información continua entre las dos áreas, entre el área de producción y el área de marketing. Porque el área de marketing lo que hace es vender y a veces vende, ¿sí?, lo que hay en el almacén de productos terminados, por decirlo así. Si en el inventario del almacén de productos inventario dice que hay 50 unidades para vender, eh, va a vender esas 50 unidades. Ahora, si en el peor de los casos ese sistema de información no está actualizado y van a haber quejas y se van a deber justamente porque esos sistemas no están actualizados. Entonces, es un área y en esta área que va a estar muy ligada a la gestión de calidad, en la gestión de calidad predomina un lenguaje específico que es, por ejemplo, el tecnicismo de decir cliente interno o cliente externo. Cuando ustedes lean la bibliografía, por ejemplo, la de Becerra, que es un libro que tiene algunas cosas interesantes, yo después les voy a decir bien qué páginas leer, ese tiene 100 páginas. Sale, por ejemplo, que la terminología de cliente interno y cliente externo. El cliente interno es algo que nace en la escuela de Japón. Esto lo vimos, esta es la diapositiva muestra los autores que vimos en la materia de gestión de calidad, que no lo vamos a volver a volver a ver ahora, pero es todo lo que ha transcurrido en la historia que se han dedicado a introducir conceptos, conocimientos y formas de trabajar en el área de producción desde Adam Smith hasta en la parte de producción específicamente, hasta el año, bueno, acá dice 1980, y podemos ver desde Adam Smith el proceso de la división del trabajo. Bueno, Frederick Taylor también se enfatizó esa parte, todo lo que vimos en gestión de las organizaciones, acá a partir de los años 1940, con Japón está la Escuela de Calidad Total, y que, bueno, introduce muchos cambios en la producción hasta llegar, bueno, acá DuPont, que hizo el PER, Camino Crítico, el sistema MRP, que es de como la necesidad de los requerimientos de los materiales, el sistema CAM, que es el diseño de producción asistido, y así hasta llegar a la manufactura liviana, que es uno de los últimos términos que se utilizan aparte de la eh, producción 4.0. Esto no lo vamos a volver a ver, por supuesto, sino que es para saber todo lo que se ha recorrido en esa variable, que es la producción. Dentro de los sistemas de información que tiene que considerar el área de operaciones, vamos, así como habíamos encontrado en los sistemas de información en general, el sistema de información gerencial, el sistema de información de negocios, el sistema
información, hasta llegar a los ERP. En la industria podemos encontrar en distintas empresas distintas tecnologías de la información aplicadas para la ayuda en los procesos de producción y la ayuda en la toma de decisiones gerenciales del área de operaciones. Bueno, podemos encontrar el método DBR, que es un sistema que ayuda a la fábrica a que en la línea de ensamble, por ejemplo, un tipo de producción puede ser por línea de ensamble, en donde la simple unión de autopartes y en cada fase se va agregando una parte y así se va produciendo hasta llegar al producto final y al empaquetado. Bueno, la teoría de restricciones justamente es aquella sistema que mejoró y eliminó fases en las que se puedan cruzar y quitar tiempo en cada una de esas fases o etapas del trabajo. Por supuesto que, que todas son decisiones que se toman en la empresa. Las empresas pueden integrar más de un tipo de sistema de información agregado, ensamblado a otro. O sea, son como las personas, las empresas son totalmente distintas unas a otras, por más que se trate de una gran corporación de sucursales iguales, todas van a ser, van a tener su propia impronta, porque solamente la cultura organizacional se puede desarrollar con las personas que están en esa organización trabajando todos los días. Y en base a eso también influye el proceso de toma de decisiones, en agregar o no un sistema nuevo, una máquina nueva o una tecnología nueva. Luego está la manufactura integrada por computadora, SIM, el diseño asistido por computadora, CAD, que eso mucho lo utilizan los maestros mayores de obra, bueno, arquitectos cuando tienen que elaborar planos. Manufactura asistida por computadora, sistemas flexibles de fabricación, fábrica del futuro, que es la industria 4.0, que eso lo vamos a hablar casi al finalizar la unidad, y preponderantemente vamos a ver los sistemas MRP1 y MRP2 y justo a tiempo. Bueno, la primera definición que vamos a poder construir hoy, ¿qué es la producción? En esto, bueno, hay varias definiciones, sobre todo en el libro, me gustó más las definiciones del libro de Roberto Carropaz y Daniel González. Bueno, el área, la producción va a ser el conjunto de procesos o elaboraciones que se tienen que realizar para transformar los materiales, los recursos o los insumos en un producto. Y ese producto puede ser a veces terminado y está apto para el consumo, o muchas veces la industria simplemente se trata de la elaboración de productos intermedios. ¿Algún ejemplo que se te ocurra de algún producto intermedio, Emanuel? Y yo supongo que, por ejemplo, los ensambles de computadoras y eso a veces se hacen con producto intermedio. O sea, no Muy, sí, el que muy hace bien, la computadora no hace 100% todas muy las bien. partes. La industria de ensamble, ahora que me hiciste acordar, es una industria que se explotó y hizo como el boom demográfico cuando se creó la Unión Europea. La Unión Europea se habrá creado en los años finales de los 80, en todo en plenos 90, y se necesitaba que todos los países fabricaran estos productos autopartes, componentes, con las mismas especificaciones técnicas. Entonces de ahí nace la gran organización internacional de estandarización, que es la organización ISO, que es la organización internacional que lo único que hace a través de países miembros, eh, ver cuáles son las normas estándar para la producción de productos. De ahí nacen las normas ISO 9000, ISO 9001, 14000, que fue necesaria porque justamente se abría la Unión Europea al comercio, al libre comercio de todos los países de Europa, y necesitaba crear, o que todo, o sea, si uno quería, si una empresa de España tenía que producir
tornillos, bueno, todas las fábricas de Europa, no solamente de España, tenían que reunir las mismas características técnicas de medición, de diseño de materiales, de indicadores específicos y técnicos para que justamente la industria de ensamble no tuviera problemas a la hora de vender o comprar distintos insumos, porque la industria justamente la de ensamble no es que todo lo fabrica la misma fábrica, no es que cuando en Tierra del Fuego están todas las industrias de ensamble, no es que ahí también se produce, en el caso del automóvil, los asientos, el tapizado. No, solamente se compran de otros proveedores. Entonces, esos proveedores necesitan producir bajo las mismas especificaciones técnicas. De ahí nace las normas ISO 9000. Y se exige a todas esas empresas grandes y después le exigen esas mismas empresas a sus proveedores que también estén incluidos o certificados bajo las normas ISO 9000 para garantizar la calidad en esos productos autopartes. Y bueno, la industria de ensamble es así. Se necesita que los productos estén bajo las mismas indicaciones técnicas y opera mucho el control y la gestión de calidad. Em, bueno, sí, eso es un buen ejemplo. Después la industria, por ejemplo, alimenticia, que produce harina. La harina es un producto final para la empresa que consigue el trigo, todo y produce la harina. Para ellos es un producto final, pero por ahí para una panadería es el insumo y no es un producto final, sino que es insumo de otra. Entonces el producto terminado puede ser el producto intermedio para otra. Nada más esa visión necesito que ustedes adquieran, porque la industria es así, y no importa el tamaño, sino que muchas veces todas van a ser o industrias medianas o grandes o pequeñas y tienen las mismas variables para considerar. Em, bueno, después acá hay distintas variables que hay en la definición de producción, secuencia de operaciones que transforman los materiales haciendo que pasen de una forma dada a otra que se desea obtener, adicionan valor de un bien o un servicio por efectos de la transformación y producir es extraer, modificar bienes con el objeto de volverlos aptos para satisfacer las necesidades. O sea, desde la extracción hasta el traslado, el mero traslado de una materia ya se considera una operación. ¿Sí? Por ejemplo, en la extracción de petróleo, ya trasladar el petróleo, extraerlo del pozo y ponerlo en un oleoducto, ya eso se considera una producción. ¿Sí? Bueno, entonces los productos o la producción es la transformación, cuantificar, sistematizar todos los procesos de transformación en varias etapas, en varias fases. Ahí entramos en lo que habíamos visto en gestión de las organizaciones, en la división del trabajo, y también en el recurso humano, la cantidad de horas trabajadas, cuántos empleados voy a tener que necesitar para producir X cantidad de productos, los horarios, la materia prima, si está disponible o no. Por ejemplo, en la pandemia, que se paralizó todo, habían empresas que producían cómo fluía el flujo de los materiales que le proveía la cadena de suministro, o sea, los proveedores. Y si necesitaban más papel para producir, no sé, X cantidad de libros, tenían que depender de ese flujo. O sea, estuvo seriamente inmovilizada en varios aspectos los distintos tipos de producción y bueno, después se fue normalizando de a poco toda la producción. Lo que nunca terminó eran aquellas operaciones que sí o sí tenían que salir y en la industria, por ejemplo, habían muchas partes que no se podían abandonar o dejar
al azar, sino que se tenían que seguir realizando porque si no ocasionaba una terrible pérdida para la industria. Bueno, un ejemplo puede ser la fábrica de fundiciones de metales, ¿sí? En donde se manejan altos hornos para fundir el acero o el aluminio. Entonces, o sea, eso no se podía dejar apagado para después, porque eso lleva todo un proceso y un tiempo. Bueno, la industria, la agricultura, la industria de productos de agricultura también, o sea, son hay industrias que duran años, la elaboración de un vino, ¿no? Por ejemplo, duran años. Si hay una variable que le juega una amenaza, por eso también se considera mucho el ambiente externo que le puede ocasionar muchas pérdidas. O sea, es así la industria, tiene esas paradojas. Bueno, después hay producción que tienen un flujo continuo que nunca tienen que parar, como por ejemplo, bueno, en el caso de los servicios, el hospital, el área de urgencias no puede parar. Otro ejemplo que no es un servicio eh, es la energía. La energía tampoco puede abandonarse, sino que siempre tiene que, la generación de energía eléctrica siempre tiene que estar alguien haciendo funcionar el proceso del abastecimiento de energía. Eh, Bueno, y hay flujos entonces que son continuos, ahí las variables son distintas a otras más comunes, hay horarios rotativos, hay producción por lotes, con eso lo vamos a ver a medida que vaya transcurriendo la unidad. Bueno, aquella parte de la organización encargada de transformar una serie, estamos hablando de la función de la producción o de operaciones. Es aquella parte de la organización encargada de transformar una serie de input iniciales, materias primas, energía, información, recursos humanos, entre otros, en un conjunto de output, bienes y servicios a través de un proceso de conversión, que es la transformación, que añade valor para el cliente. Bueno, todos los conceptos que vamos a ver se van a extender tanto para los productos tangibles como para los servicios. Acá está bien detallado esa distinción. Dice, hay dos tipos de empresas, pero en la práctica es muy común encontrar sistemas de productos tanto de bienes como sistemas productores tanto de bienes como de servicios, de tal manera que la situación se podría representar de la siguiente forma: solo bienes, pocos o ningún contacto con el cliente, por ejemplo, eh, fábricas o minas o granjas. Bueno, las fábricas, estamos hablando acá de fábricas manufactureras que hacen todos los productos y un producto final, como puede ser, por ejemplo, la fábrica de lápices, la fábrica, bueno, la Bagley, que hace productos alimentarios. Minas, las minas, la extracción de minerales, también no se necesita tanto contacto con un cliente y los clientes no son del tipo de los clientes consumidores finales, sino que son o empresas o corporaciones. Después, las granjas también, es el productor agropecuario, es el que puede producir toneladas de manzanas, de zanahorias, y hace después toda la logística de distribución, a veces la hace él solo o a veces se la, se la deja en manos del distribuidor y ahí se olvida y no tiene un contacto con un cliente final. Esas son todas decisiones que se consideran cuando la empresa está iniciando, está desarrollándose y se está complejizando. La mayor parte de los conceptos de administración de actividades o operaciones pueden aplicarse a ambos sistemas, pero su empleo en los sistemas productivos de servicio no ha sido tan amplio como, eh, sobre todo por la pérdida de la eficiencia de operaciones que deben ajustarse a la demanda, tiempo y de calidad que exige el estrecho contacto cliente-productor. Bueno, acá hace como una connotación de que a veces hay más material para productos tangibles, pero en realidad hoy en día
los servicios tienen, bueno, acá la profesora Alejandra les debe haber hablado, no sé si te tocó con sí, con el libro de seducción. El libro de seducción es un libro que une la palabra producción con servicios y que justamente los servicios tienen una importante contrapartida física, que es la evidencia de haberse efectuado un servicio y que constituye en realidad en la economía la mayor parte de empresas son las empresas de servicios. Y tanto los productos tangibles tienen servicios que brindan y que le agregan valor, que puede ser, por ejemplo, la garantía, que puede ser, por ejemplo, el transporte, que puede ser, por ejemplo, el mantenimiento, y tanto los servicios tienen también productos tangibles que hacen su evidencia física, como por ejemplo, en el caso de una cuenta corriente de un banco, bueno, vos sabés mejor, una tarjeta de crédito, la evidencia física de una tarjeta de crédito va a ser el plástico, va a ser el resumen de cuenta, que puede ser digital o físico, va a ser la capacidad que tenga esa tarjeta de que el usuario pueda intercambiar bienes con ella, ¿sí? Eh, y tiene fases, tiene procesos y tiene tanto cosas físicas a su alrededor y bueno, y se manifiesta en el contacto cliente-servicio, porque bueno, los servicios tienen la característica de que no se los puede almacenar en un galpón o en un espacio para su posterior uso, sino que se dan en el momento que sea. A eso se refiere la pérdida de eficiencia, porque a veces sufre mucha variabilidad, porque va a depender del lugar y del momento en el que ese servicio funcione. Imagínate, yo hoy quería pagar el monotributo que está atrasado y no había sistema. No era culpa de nadie, sino que no había sistema, pero no se pudo materializar ese servicio. Eso es la variabilidad. Bueno, luego administración de operaciones, producción. Bueno, acá hay más definiciones para que ustedes consideren en la, en las, en los libros que yo después les voy a indicar bien las páginas. La administración de operaciones es el arte de combinar los recursos de una organización para elaborar productos o prestar servicios, y el estudio es el estudio de la toma de decisiones en la función de producción o de operaciones. O sea, acá lo que tiene que considerar el gerente de operaciones, esto es un nivel gerencial, funcional claramente, todo lo que tiene que considerar de información, o sea, que son los tipos de insumos, los proveedores, la cadena de suministro, los tiempos, la mano de obra, la máquina, la tecnología que tiene que utilizar. No es lo mismo, bueno, acá entran todas las variables que habíamos visto de la ventaja competitiva, que el que tiene la última máquina se tiene que producir, por ejemplo, 20 eh, embotellados de una cerveza artesanal. Bueno, hay una embotelladora que te embotella y te hace todo, 100 botellas en un minuto. Ahí el que tiene la última tecnología y todos los recursos para poder aplicarla, porque de nada sirve tener la última tecnología si no puedes tener todos los demás recursos para poder llevarlo a cabo, es el que genera la ventaja competitiva de ese sector industrial. Eh, bueno, acá las variables que hay que considerar, que tiene que considerar el gerente del área de operaciones, va a ser cómo va a llevar a cabo la producción. ¿La va a llevar de forma manual o la va a llevar de forma mecánica o semiautomática o la va a llevar de forma totalmente automatizada como tienen los japoneses, que son la mejor industria con aplicación de tecnología que existe en el mundo? Bueno, eso se tiene que considerar porque los recursos son finitos, ¿sí? Ya se me está avisando el tiempo. Los recursos son finitos y acá entran muchas las variables del costo de oportunidad, eh,
en el momento que estoy generando esa producción va a variar un montón y bueno, la cantidad de recursos y disponibilidad que tenga la empresa de poder utilizar o no un tipo de forma manual, mecánica, semiautomática o totalmente automatizada. Bueno, este es un tipo de transformación que va a variar según el grado de intervención del elemento humano. En la Argentina hay muchas empresas artesanales. Lo manual se llama también artesanal. Bueno, después otro tipo de transformación y ya en las siguientes diapositivas vamos a hacer un stop para dejarlo para el próximo miércoles. Los siguientes tipos de transformación. Ya vimos el tipo de transformación en base a la cantidad de intervención del elemento humano, que va a ser manual o semiautomática o totalmente automatizada. Luego, otro tipo de decisión que tiene que considerar es según la continuidad del proceso de producción. Acá podemos encontrar dos tipos, producciones en serie o en lotes, ¿sí? En serie, en un número determinado, en tiempos y lapsos determinados. Por ejemplo, bueno, los viñedos, que a veces también dependen de la estacionalidad y de los tiempos de elaboración. Y después, acá me falta una ahí, están intermitente, y en intermitente podemos encontrar tanto de servicios como industriales. Después vamos a dar ejemplos que hay en los libros y las páginas, tanto de una producción en serie como otra intermitente. Intermitente es como es es más em, intensiva, ¿sí? Bueno, después está los procedimientos industriales, que eso va a variar en los libros de producción, igual usted, eso quizás no tenga mucha injerencia, pero así se le llama según el procedimiento industrial, podemos encontrar la simple unión de autopartes, que es la industria de ensamble, que se llama integración. Otra que es más química, que lleva elaboración de procesos químicos, que generalmente es la industria alimentaria, la petroquímica, que es desintegración, y la otra es por simple modificación, de la alteración de un estado hacia otro estado, ¿sí? Y en todas estas, en estos procedimientos industriales, em, se puede tratar tanto de productos tangibles como de servicios. Por ejemplo, en la parte de modificación podemos encontrar un taller de automóvil que se puede encargar o ser especialista en chapa y pintura, en electricidad y va elaborando los productos de acuerdo a esos procedimientos que tengan que hacerse. Bueno, podemos encontrar en el proceso de toma de decisiones que tiene que considerar esta área, es en el largo plazo, como en las otras, que está en el largo plazo, en donde son funciones de la gerencia para arriba, ¿sí? Acá eh, tiene que considerarse, por ejemplo, si se van a desarrollar nuevos productos, si se va a actualizar el equipo y la tecnología, si se va a aumentar o disminuir la capacidad de la planta. La capacidad de la planta es el indicador que nos indica hasta cuánto en su máximo tope puede producir una planta, una fábrica. El tamaño de las instalaciones, ¿sí? La fuerza de trabajo significa la cantidad de personas que van a estar elaborando y las horas hombre, horas máquinas, a veces se le llama, se la considera sistemas de control de inventarios y sistemas de calidad. En los sistemas de control de inventarios, por ejemplo, los productos que habíamos hablado recién, Emanuel, de la industria de unión de autopartes, eso es muy importante porque acá vamos a encontrar productos que dependen de otros productos, como por ejemplo para producir un triciclo, yo sí o sí necesito para tener el producto terminado un manubrio, un asiento y tres ruedas. Si me falta una rueda, no ya varía
y no puedo tener un producto de unidad terminado. Y bueno, y los sistemas de calidad. Entonces, por eso es necesario que estén actualizados los inventarios de productos semi-elaborados, porque vamos a ver que hay formas de producción en donde hay un inventario de productos semi-elaborados y hay otro tipo de producción que no la tiene y, por ejemplo, el sistema justo a tiempo, que lo vamos a ver casi ya al finalizar la unidad. Las decisiones que se tienen que considerar en el mediano plazo van a ser fijar planes de inversión, capacidad productiva, bueno, inversión también si es posible con la alta gerencia, capacidad productiva, lineamientos de cantidad y calidad y activos en los inventarios. Y en el corto plazo, en el área operativa, las tareas de áreas de programación, por ejemplo, en el banco se me ocurre que tienen los vendedores de productos bancarios, tienen que tener objetivos, me imagino, de vender X cantidad de préstamos personales, uno, X cantidad de cajas de ahorro, otro, X cantidad de plazos fijos para lograr los objetivos semanales o mensuales. Eso es Sí. Ujú. asemejando un ejemplo para servicios en el corto plazo. Después el seguimiento y control de fechas de entrega y tiene una estrecha vinculación con el área de ventas, de marketing, que es el que vende el producto y que después se le entrega el producto al cliente. Programación de necesidades de los materiales, inspección y mantenimiento. Bueno, ahí cuando hablábamos del caso de salmonela de, de los huevos Kinder, que faltaba gestión de calidad. Bueno, acá hay un cuadro comparativo de lo que es una producción en lote y una producción continua. En la producción por lotes el producto puede ser variado y en la producción continua es igual, como por ejemplo la extracción de petróleo, la extracción de minerales como el oro, la energía, la energía eólica, todo tipo de energía es siempre continua. Cantidad de producción, bueno, la producción por lotes puede ser un poco variado y en la producción continua siempre se produce el mismo producto, sin corte alguno. En espacio puede darse el caso que en la producción por lote ya ahí yo me imagino la producción de las galletitas Terrabuzzi, las galletitas Bagley, que tienen un espacio físico y no se produce continuamente el mismo producto, sino que hay varios productos variados que van a depender del flujo y de las estaciones de trabajo y se produce por lote justamente. Y en la producción continua es la producción de electricidad, la generación de energía, la extracción de petróleo, la extracción de otros minerales, eh, la extracción sí, de el acero, todos los minerales que hay se tienen que hacer siempre de forma continua, hasta que se acaba. Después, el pronóstico, bueno, es difícil en la de lotes y más fácil que el de lotes. Ahí el pronóstico se refiere a los cambios en la variabilidad del producto am, que llegue o sea, la aceptabilidad del producto a las manos de los clientes que tienen que usar esos productos. Hay industrias que es posible tener actualizado un pronóstico de ventas y hay otros que no. Eso, por ejemplo, va a depender de las variables incontrolables. Si hay una crisis el día de mañana, ahora estamos pasando la crisis de la pospandemia y hay muchos productos que se dejaron de vender al máximo total de ventas que antes tenía. Bueno, después el inventario en lotes es pequeño y en continua es grande. Luego está herramientas, gran utilización de diferentes herramientas y en el continua utilización